hacerles un llamado amoroso a no desfallecer en sus intenciones de tomarse la política. La política hay que tomársela desde todos los ámbitos, desde las calles, desde las instituciones, desde el movimiento comunitario, desde el movimiento barrial, desde las veedurías, desde todas partes. Estos lugares institucionales son supremamente agresivos, son muy fuertes, son difíciles, y ustedes lo han vivido hoy por expresar una u otra política, señalamientos, porque me saluden a mí es que son de este partido. Eso es muy complejo, eso desanima la participación política, sobre todo para quienes, como muchos de ustedes, vienen del movimiento comunitario, el movimiento social, que es agresivo también, pero que genera unos lazos de amor mucho más grandes con los compañeros, genera unos lugares de protección mucho más grandes. Yo recuerdo que cuando estábamos en la campaña del CDJ, a mí me invitaron a un foro a hablar sobre participación juvenil, y yo ya estaba también en la precampaña o campaña, no lo recuerdo bien, del Congreso, como haciendo campaña por el pacto histórico. Y estuve conversando un rato en conjunto con otras personas, y hubo unos jóvenes de un partido distinto al pacto histórico y que en esa linealidad política en la que pensamos nosotros se denominaría como un partido de derecha. Y me dijeron, ¿cómo hay aquí en una foto? ¿Qué? Y yo, todo bien, parceros. Y mientras nos estábamos tomando la foto, me dijeron como, no lo regañan por tomarse una foto porque estaba ahí con los logos de otro partido. Y yo le decía, no, parceros, todo bien, porque este país necesita que todas las expresiones políticas se renueven. Este país necesita que salgamos de un marasmo de violencia donde nos hemos asesinado por pensar distinto. Este país necesita que le hagamos caso a esa máxima que dice duro con las ideas, suave con las personas, para que muchas más personas se animen a la participación política, se animen a tomar la palabra, porque dar el paso y decir coloco mi nombre es una cuestión difícil, porque se somete uno a unos escrutinios, a unos escarnios, a unos escrutinios que uno no está preparado para ello, y que sin lugar a dudas todo el mundo te va a estar observando. Pero si no nos tomamos la política desde todos los ámbitos, desde otras formas, este país va a seguir siendo ese marasmo continuo de violencia, donde no aceptamos la diferencia, donde creemos que el que piense distinto a mí es mi enemigo y debe ser desaparecido, debe ser eliminado. Necesitamos salir de esa espiral terrible a la que nos han condenado tantos años de violencia política en este país. Primero, recordar también que esta sesión no es un favor o una dádiva que se le da a los jóvenes de Medellín. Esta sesión está regulada por la norma. Recordar que según el artículo 19 de la ley 1885 del año 2018, que modifica el artículo 50 de la ley 1622 del 2013, los consejos de juventud, municipales o distritales en este caso, tienen derecho a un mínimo de 2 sesiones anuales con el alcalde y su gabinete en sesión de consejo de gobierno. Yo le quisiera preguntar a los delegados de la administración para que me respondieran ahorita si esas 2 sesiones a que tienen derecho los concejales se han presentado en el marco de la ley. No que se encuentren con el alcalde en un pasillo para entregarle un documento, eso no es lo que establece la norma, sino 2 sesiones específicas para ellos. También debe presentarse, según la norma, mínimo 2 sesiones anuales, sesiones plenarias anuales con el Consejo Distrital de Medellín, como estamos en este momento, en las que se presentarán propuestas relacionadas con las agendas concertadas al interior del subsistema de participación y comisión de concertación y decisión. Me podrán corregir, ahí me puedo equivocar, pero entiendo que esta es la primera sesión que se hace en este año en el marco de la norma, así que ya de por sí sabemos que por lo menos este consejo no estamos en el cumplimiento de esa norma, a menos de que en este mes larguito que nos queda se programe la otra sesión, lo cual tampoco sería lo ideal en tanto la premura de los tiempos. Y la ley indica también que se debe hacer al menos una sesión de trabajo con los consejos de política social. También preguntarle a la administración si esa sesión conjunta de trabajo con los consejos de política social se ha presentado. Recordar también que para este debate conjunto, delegados del Consejo Distrital de Juventud presentaron a la Secretaría de Educación unos derechos de petición, y la Secretaría de Educación le respondió que si le podrían dar una ampliación del término para el 7 de octubre. Fue la respuesta que dio la Secretaría. El Consejo de Juventud les indicó que no tendría sentido, en tanto la sesión sería el 5 de octubre, les envió un documento en el cual explicaba las razones jurídicas y fácticas de por qué
de por qué ello no se podría presentar e inmediatamente les enviaron la respuesta, o sea que sí la tenían, pero les estaban dando unos alargues que para esta curul son injustificados. Insisto, la participación política de los jóvenes es compleja, pero hay que insistir en ella. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos hablando hoy de un tema central, del tema de infraestructura, que es un tema, me centro en esta diapositiva, que ya la presentó también la consejera María Camila, que muestra un elemento que habla de la desigualdad estructural en Colombia, la desigualdad estructural en Medellín. Siempre que hablamos de problemática social, hablamos de las mismas comunas. Cuando usted habla de falta de espacio público, habla de las comunas del noroccidental y la nororiental. Cuando usted habla de recrudecimiento de las violencias, habla de la zona norte. Cuando usted habla de violencias basadas en género, habla de la zona norte. Cuando usted habla de falencias educativas, habla de la zona norte. Cuando usted habla de falencia en términos de alimentación escolar, habla de la zona norte, de la ciudad, como está indicando en este momento. Si bien hay denuncias que hay que hacer y que hay que mantenerse y que ojalá se presenten condenas frente a la pasada administración, la educación en Medellín es un problema estructural que le corresponde a esta administración, que le corresponde a la pasada administración, que le corresponde a la primera de Federico, que le corresponde a Aníbal Gaviria, que le corresponde a Alonso, que le corresponde a Fajardo, porque los datos nos indican que en las comunas, por ejemplo, donde hay mayor índice de pobreza multidimensional y hay mayor circunstancias de hambre para el general de la población, son también las comunas donde los colegios no tienen restaurante estudiantil, donde los colegios no tienen restaurante escolar y los estudiantes se manejan con lo que se llama la ración industrializada o el vaso de leche. Y ojo, que en estas comunas, a cualquiera que vaya a colegios en la zona norte, muchas personas le dirán que lo que comen los niños en el colegio es lo único que comen en el día. Nos indican, por datos relacionados con los derechos de petición que presentaron los consejeros de juventud, que la priorización para el arreglo de las instituciones educativas en términos de restaurante y comedor escolar están, insisto, en la zona norte. En la comuna 3, Manrique, en la comuna 8, Villahermosa, en la comuna 13, San Javier, en San Antonio de Prado es la comuna que mayor número de instituciones de educación tiene en esta situación, que se corresponde también con el dato que nos daba la consejera de que hay 48.000 estudiantes hoy que están estudiando con hambre. Yo recuerdo que cuando estaba en mis grados séptimo, octavo, noveno, por ahí ya décimo, atravesamos una situación económica muy compleja en mi casa. Y yo sé que mi mamá hacía un esfuerzo muy grande por darme los 2.000 pesos diarios. Yo bajaba caminando hasta el colegio, me subía caminando en el mismo barrio, pero lejano, en el barrio Robledo, y el colegio tenía como una doble jornada, donde en la jornada de la tarde se vendía comida más barata. Yo guardaba esa plata para comprarme un perro sin salchicha, mis primeros pasos en el vegetarianismo obligado. Un perro sin salchicha, y esa era mi alimentación, para volverme a subir caminando a la casa. Qué cosa tan berraca. No fue con ripio de papa y cosas. No fue toda mi vida, no es mi situación en este momento, pero qué vaina tan berraca estudiar con hambre. Qué cosa tan berraca estudiar con hambre y saber que esa situación la viven muchísimos niños, niñas, adolescentes en esta ciudad es inaceptable para nosotros. No solo como consejo, no solo como administración, sino como distrito. Eso es inaceptable para una ciudad como Medellín. De acuerdo a la información suministrada por la EDU y la Secretaría de Educación, hay un grupo de instituciones educativas del distrito que, a pesar de estar indicadas en el avance y desarrollo de las obras relacionadas con restaurante, en algunos casos incluso entregada, donde se continúa distribuyendo ración industrializada. Estamos cotejando los datos que ustedes presentan a partir de los derechos de petición, y estas instituciones educativas que están acá aparecen que ya fueron entregadas o que están en proceso de entrega, con este dato que mostraba anteriormente, para restaurante escolar, pero que aún nos aparecen que están entregando ración industrializada. Quisiéramos que nos dieran información al respecto de cuáles son las razones para que ello se presente. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son fotografías
de la ración industrializada que le están entregando a los niños y adolescentes en la institución educativa Bello Oriente, Comuna 3 de Medellín, parte alta. Las tomamos en una visita que hicimos a la institución educativa en el marco de la Comisión Accidental hace más o menos una semana, 15 días. Primero alertar sobre el hecho de que no es la mejor alimentación para los niños, con base a los códigos que aparece ahí, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas. Y segundo, alertar otra cosa, siguiente diapositiva, y es que la resolución 3803, siguiente diapositiva por favor, del año 2016, nos indica cuáles son los requerimientos alimenticios de un niño, de un adolescente. Si me regalan 3 minutos más lo agradecería mucho. ¿Cuáles son los requerimientos alimenticios a partir de la etapa escolar y a partir de la etapa vital? Y nos dice esta resolución que en preescolar los niños tienen un requerimiento calórico de 1.300, en primaria de 1.600 calorías, en primaria cuarto y quinto de 1.900, en secundaria 2.400 y en media y ciclo complementario de 2.900, porque es en el momento donde se está presentando el mayor crecimiento, donde hay una actividad física, donde hay una actividad intelectual que sin lugar a dudas requiere calorías para desarrollarse. Pero esta misma resolución nos indica cuáles son las calorías que se están entregando en la ración industrializada según normativa nacional. Y nos dice que para preescolar hay 260 calorías, para primaria, primero, segundo, tercero, 326, para cuarto, quinto, 399, para secundaria, 498, para media y ciclo complementario, 580. Esto no sería tan grave si no fuera en serio en el barrio Popular, en el barrio Robledo, en el barrio Manrique, en la zona alta de Villahermosa, en el barrio Santa Cruz, si no fuera que los niños y adolescentes que comen la ración industrializada es, muchos de ellos, la única que comen en el día. El llamado tiene que ser a articular todas las acciones institucionales para estar por encima de los requerimientos normativos. Porque sabemos que cumplir con los mínimos del requerimiento normativo con la ración industrializada no satisface la necesidad alimenticia de los niños que sabemos por las estadísticas de la zona norte de la ciudad que están aguantando hambre y que estudiar con hambre no es, ni siquiera debería estar en el panorama. Medellín tiene con qué dar mucho más. Medellín tiene con qué dar mucho más y por eso haremos llegar un derecho de petición. Sí, lo iba a leer completo, pero se me irían el minuto y medio, 2 minutos que me quedan. Se los haremos llegar sobre varios elementos. Quisiera conocer esta concejalía el cronograma actualizado de la entrega de obras terminadas en las instituciones educativas de Medellín que fueron intervenidas dentro de los contratos provenientes del año 2023 y el año 2024, porque en los datos que tenemos aparece que hay unas con alto porcentaje, con mediano porcentaje, hay unas entregadas, hay unas finalizadas. Estamos muy enfocados en las que están finalizadas y en las que están entregadas y en las finalizadas sin entregar. Indicar cuáles fueron los criterios de priorización e inclusión dentro de las obras y contrataciones del caso de las instituciones educativas y secciones de escuela intervenidas físicamente en uso de los recursos de vigencias futuras. En la respuesta suministrada al derecho de petición de la consejera María Camila Arango, el pasado 18 de septiembre se indica una lista de sedes educativas donde no se suministra el servicio de complementación alimentaria. Allí se incluyen 6 sedes que no reportan matrícula. Gracias, presidente. 6 sedes que no reportan matrícula. Quisiéramos conocer cuál es la razón para estas 6 sedes que se indica en este derecho de petición que no reportan matrícula. Si hay alguna situación ligada a infraestructura u otras que son sede educativa Tomás Carrasquilla, sede educativa Aguas Frías, que en el derecho de petición nos reporta que no reporta matrícula. Quisiéramos conocer cuál es la razón de ello. Insisto, y otras preguntas que tenemos acá que las haremos llegar por escrito. Hacer un llamado siempre a la promoción de la participación de las juventudes y a que de verdad nos unamos
como consejo nos unamos, como consejerías de juventud, nos unamos como distrito para lograr que ese número de niños, adolescentes que estudian hoy con hambre en Medellín se lleve a cero. Medellín tiene con qué y en eso sí nos tenemos que juntar absolutamente todos para evitar que la plata se pierda, como presuntamente ya se ha perdido, pero para lograr que todas las instituciones educativas en la ciudad de Medellín tengan acceso a restaurante estudiantil y no a ración industrializada que no cumple con las condiciones. Muchas gracias.